19:02, el gusto y el placer de comenzar las informaciones en Puntos de Vista en esta noche calurosa de 24 grados. Contentos de poder contarles lo que está pasando en el país a esta hora y, por supuesto, el resumen del día también desde nuestro punto de vista. ¿Qué tal, Fer, Jorge? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Antes que nada, ¿cómo andamos? Buenas noches. Feliz miércoles, se dice ya mitad de semana. Sí, miércoles, mitad de semana, va pasando rapidísimo ya este julio nuevamente. Las primeras 2 semanas siempre pasan rápido. Después se estanca y así estamos. Así que, pero bien, gracias por la compañía. Sí. Incluso no se va más este verano. Toda la semana sí va a ser, ¿eh? La semana que viene va a ser un poco más fresca, pero no tampoco frío. Un julio anormal, teniendo en cuenta los últimos ¿Por qué le decía así al pobre Julio? Ya ves, es que parece anormal. Pobrecito. Y viste que la gente canta con mucho deporte, ¿verdad? Es que se calentó el ambiente. Sí. Bueno, pero bien, gracias por la compañía, gracias aquí a los compañeros, a todo el equipo también detrás de cámaras que hace posible Puntos de Vista. Así que con mucha información, ¿eh? Vamos a hablar de eso. ¿Y vos, Jorge, qué tal? ¿Cómo te trató la jornada hasta ahora? Con muchos mosquitos nuevamente, pero siempre la lucha contra los mosquitos de este veranillo de invierno que estamos un pacto de gobernabilidad con los mosquitos. Ay, no sé una lo que hora hace. No le pusiste nada. Y no, porque cuando llego ya son las 23 horas y ya... Oye, te encariñaste con ellos. Y prácticamente me voy adaptando. Me voy adaptando de a poco, bro. Ahí pues está el tema del peligro que tenemos en torno al dengue y todo eso, ¿verdad? Que te piquen todo bien, todo tranquilito, así en 2 o 3 días desaparecen todo, pero el tema después de las enfermedades que trae consigo es lo que es el problema. ¿Y no te puedes bañar con repelente antes de entrar a tu casa? No, ¿cómo te acostás así la sábana se te va a pegar citronela, albahaca también, dicen que la albahaca. Eucalipto. Lo que hice anoche fue, por ejemplo, ya utilizar el aire a full, como la época de verano, y taparme con la frazada, porque con la sabanita igual me pica la fórmula. El que tiene plata hace lo que quiere en invierno. Hay esos mosquiteros de colores así vivos que... Yo creo que hay que buscar de eso. No hay que apoyar nomás la pierna contra, porque ahí te pican igual. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos a toda la audiencia. Hay mucha información que nosotros queremos compartir con ustedes. Por supuesto, también preguntarles hoy cuáles son los temas importantes para ustedes a través del 0985-625-000. Pueden mandarnos videos, por ejemplo, de denuncias, temas de inseguridad. Queremos meternos en los barrios también para que la gente nos cuente qué está pasando en su zona. Y ya que hablamos del tema, Fer, para vos, ¿qué fue lo más resaltante de la jornada? Y creo que lo que pasó en el Congreso, un paso bastante importante que dieron por fin los diputados en esta jornada, porque aprobaron el protocolo para luchar contra el comercio ilícito de cigarrillos y de productos derivados del tabaco. Este era un protocolo que el Paraguay, digamos, el Congreso no podía modificar. No. Era adherirse, ¿verdad? Porque es internacional, viene empaquetado, digamos. Sí, viene un paquete completo ya firmado incluso por presidentes anteriores, un convenio previo con la Organización Mundial de la Salud ya desde el 2006. Este protocolo como tal, este convenio internacional que deriva o del cual deriva este protocolo aprobado hoy fue del 2012. Imagínate que desde el 2012 no se aprobaba. Estiraban. Incluso hoy hubo una intentona de vuelta de postergar su vigencia, tengo entendido. De todo pasó otra vez. Una década pasó entonces. Exactamente. 10 años, sin darnos cuenta. Una década después se aprobó. Porque estaba en Senado. Después llegó a diputados y ahí se estancó. Ahí se estancó totalmente. Y hoy todo lo que pasa también es un poco medir las fuerzas, ¿verdad? Sí. Acá estaba todo el grupo del cartismo en contra. Sí. Y algunos adheridos al cartismo, podríamos decir, por convicción pero apoyaron, digamos, esta postura. Claro, intentaron apoyar. Imagínate, Diego, que querían ellos modificar, porque lo que querían era que entre en vigencia un año después recién. ¿Entendés? Que desde el 2023 en adelante, mediados del 2023, si no es más, se aplique recién. Y esto busca, por un lado, básicamente que se fume menos, digamos. Sí. Pero también que deje de ser un negocio vinculado a lo ilícito. Exactamente. O sea, es complejo el tema, digamos. Es muy complejo porque incluye aspectos sanitarios, lo que decías, recomendaciones también que hace la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, lo que se empezó a implementar hace un tiempo en el Paraguay, esa distinción, e incluso en centros comerciales grandes, de esta área es de fumadores, esta área de no fumadores. Ese tipo de cosas, por ejemplo, también incluye este protocolo, pero centrado un poco más también en lo que es
prevenir, evitar, combatir ese comercio ilícito. Nuestras cajetillas nunca van a tener esas advertencias tan duras que uno ve en las cajetillas de otros países, por ejemplo. ¿No tienen? No. Yo pregunto porque tiene una no advertencia, consumo. Fumar perjudica la salud o Sí. algo así. Sí. Pero en otros países hay unas fotos incluso ponen de gente. Sí, en Brasil, por ejemplo, de Brasil Sí. pasando Foz de Iguazú ya te encontrás con esas fotos muy chocantes. Chocante, ¿verdad? ¿Y qué Que tiene? están en la cajetilla mismo. Por ejemplo, vos tenés este cigarrillo y nosotros tenemos acá al costadito. Sí. Y ellos tienen acá luego bajo el Feroz, logo principal, sí. la mitad de lo que es la cajetilla te ponen ya Por fotos ejemplo, te ponen de la rata foto, muerta sí, o de un pulmón de un fumador. pulmón, A veces son recreaciones. O te ponen la cara de una persona. Hay uno que ponen, por ejemplo, que está un Causa cigarrillo cáncer, o sea. así como yendo para abajo. Sí. Y advierten que fumar puede causar un problema para Disfunción. disfunción eréctil. Por ejemplo, y eso supongo que debe ser disuasivo para el fumador. Así que bueno, ese es uno de los temas que tenemos en la Sí. agenda también. Y vos, Jorge, que podés destacar. Y bueno, lo más destacado, o sea, una información muy destacada también de la fecha es lo que ocurre con la queridísima Nayara, una pequeña que está luchando por vivir y que está esperando el trasplante del corazón, un donador de corazón. Y bueno, los familiares ya días atrás habían lamentado esta situación en la que se presentaron ya algunos posibles donantes, pero familiares de estas personas se opusieron a que se haga esa donación y están en todo su derecho, ¿verdad? Pero por otra parte está también la falta de conciencia de que muchas niñas, muchos niños como Nayara que están aguardando esa segunda oportunidad de vida a través de la donación de órganos. Entonces, obviamente que también vamos a estar tocando ese tema sobre la ley Anita, porque en un principio se hablaba mucho acerca de que esto iba a ayudar en sobremanera lo que tiene que ver con los trasplantes, porque uno es ya directamente donador hasta que se Salvo niegue. declaración en contrario. Exactamente. Ahora, la ley Anita tiene un problema, digamos, que no incluye a las personas menores de 18 de manera automática, por decirlo de alguna manera. Y es un tema que se discutió mucho, porque es un tema sensible además para mucha gente. Claro, y por los padres también, ¿verdad? Exactamente, pero es un tema que hay que hablarlo. Y en este caso en particular, todo el mundo expectante de la salud de esta nena también. Sí, que ya está conectada a un corazón artificial, por lo menos mientras esto va a prolongar un poquito más su vida. No va a ser permanente, pero sí le da también la oportunidad de seguir luchando y de seguir esperando el donante de corazón, que no es fácil de encontrar, pero que esperemos se dé el milagro como se dio en otras ocasiones. Más todavía seguro por las condiciones que tiene que tener, teniendo en mismo. cuenta que ella es una niña Así pequeña, mismo. ¿verdad? Es delicado el tema, sí. Y también decían que si no era por perdón porque es un poco fuerte a lo mejor, pero que si no era por este aparato en este momento y por la buena labor también, el buen acompañamiento de los padres y el equipo médico, esta nenita no hubiese aguantado ya sin este aparato. Así que todos pendientes, todos haciendo fuerza también por esta situación que nos toca comentar. Y saliendo un poco de esto, también decir, porque ha sido un tema del día anunciado hoy Mario Audo, en medio de fuerte presencia del presidente. Tuvimos meses casi incluso que ni aparecía el presidente de la República. Ahora que está en campaña, cada vez que aparece para decir algo fuerte. Ayer con el tema del Banco Nacional de Fomento, hoy anunciando él como vocero un grupo de decisiones que se tomó en el equipo económico, principales para el ciudadano. Por un lado, no va a subir el pasaje para el usuario, le van a subir el subsidio, como nos decía acá la gente del MOPC, el ingeniero Juan José Rolón. ¿Qué va a pasar? Le van a pagar más a los empresarios, pero el ciudadano, hasta fin de año por lo menos, no va a haber incrementado el precio del pasaje. Otra noticia tiene que ver con los impuestos. Van a jugar un poco con los impuestos para tratar de controlar los precios. Y lo otro, aumento en algunas pensiones, como el caso de adultos mayores y de corporación. Así que atención a la gente, porque van a haber más beneficiarios de esas pensiones. Tanto que la gente escribe, nos pregunta el tema de los pensionados, por lo menos de estos sectores sociales, entonces enseguidita vamos a estar hablando un poquito más de eso. Muy importante, pero igual lo decía yo esta mañana y ahora nuevamente. No hay que perder de vista de dónde va a salir la plata. ¿De dónde ¿Cómo se finalmente van a financia? sacar? ¿Cómo se financia? Porque van a reducir impuestos, van a ser también 6.000 viviendas, creo que decía. Sí, más de 6.000. Más de 6.000 viviendas para la gente que está bien que el gobierno haga viviendas para la gente que necesita. Claro. ¿Cómo se financia? La pregunta que nos hacemos. Te adelanto algo, antes de entrar de lleno en ese tema, préstamos otra vez, aparentemente. Vamos a ver si eso se aprueba.
Bueno, pero ya metiéndonos de lleno en una de las informaciones, Diego, Jorge y televidentes, hoy... De hecho, que ayer mostrábamos este video del presidente de la República. En pleno acto en Misiones, él daba a conocer una información sumamente sensible que hacía referencia, y él decía, los del otro sector... El otro sector político, se subentendía, están enojados porque el Banco Nacional de Fomento le cerró la cuenta a una empresa que está siendo investigada por sus vínculos hasta con el terrorismo, decía el propio Mario Abdo Benítez, y con el lavado de dinero. Después de unas horas se confirmaba que era Tabesa. Hoy las repercusiones desde la bancada de Honor Colorado en diputados sostienen que el presidente Mario Abdo Benítez incurrió en terrorismo financiero, tal como hacen los regímenes totalitarios de otros países, incluso según los legisladores. Esta fue la reacción después de los dichos del presidente de la República al prácticamente celebrar que el Banco Nacional de Fomento haya cerrado las cuentas de Tabesa por las investigaciones que se están realizando. Esto era lo que decía Basilio Núñez. Vamos a escuchar esta primera parte porque después también tenemos la respuesta del otro sector. Desnuda lo que es actualmente el presidente, está en campaña. A nosotros ya no nos extraña que utilice primero el Ministerio del Interior para perseguir al referente de nuestro movimiento, al líder de nuestro movimiento, en este caso. Se acordarán del caso Yusio, después Seprelat, el secretario político que filtra todas las informaciones confidenciales de Seprelat. Después, ahora el ministro anticorrupción, que no ve corrupción en este gobierno, pero sí está preocupado del famoso avión iraní. Entonces ahora el presidente viola el secreto bancario, aparte de violar la Constitución Nacional al candidatarse. Lamentablemente utiliza el terrorismo financiero para eso. El país está a la deriva, en piloto automático, y es lo que nos da el presidente de la República. Este sector del coloradismo defiende y de hecho denuncia que se violó el secreto bancario. Desde el oficialismo, el diputado Hugo Ramírez decía que para nada, que no se violó absolutamente nada, que de hecho estas informaciones en algún momento iban a salir a la luz. Si nada deben, ¿por qué hay tanto temor de que se sepan las cosas? Esto es algo que ha afectado a la nación paraguaya, que afecta a todo el sistema financiero y que de alguna u otra manera esto se iba a terminar sabiendo. Yo no entiendo por qué tanto temor, no entiendo por qué tanta desconfianza y tanta telenovela. ¿De dónde sacan que existe una persecución política si esto es algo que desde hace años se debate dentro del Paraguay y hoy la gente está conociendo la realidad? ¿Cuántas empanadas cuesta la dignidad del pueblo paraguayo? No hay violación del secreto bancario. Desde ningún punto de vista. ¿Por qué va a haber violación del secreto bancario? Esto es algo que se iba a saber y que necesariamente estas medidas tienen que tomarse para que el Paraguay siga saliendo de la lista negra. Nosotros insistimos que se tiene que aprobar la ley de trazabilidad del tabaco, la ampliación de la Seprelat. Bueno, ¿cuántas empanadas cuesta la dignidad del pueblo paraguayo? Dice. Esto es una alusión directa a lo de ayer. Y sí, porque no paró de repetir. De hecho, que en la entrevista esta fue realizada previa al inicio de la sesión y en la sesión volvió a repetir Hugo Ramírez. Pero ahora, se confirmó lo de ayer, lo de las empanadas, pregunto. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí tenemos la foto para que vea la gente también, la gente que no asistió, ¿verdad? Yo prefiero esto que el bacallo, honestamente. Y es sí, un avance, ¿verdad? Claro. Encima es todo, es en caja, bien presentable. De una marca reconocida. Sí. No es tampoco muy barata. La sorpresita sería, ¿verdad? Perdón, porque las caras que pone, podemos poner a pleno otra vez la imagen. El que está esperando. Las caras de las que están esperando ahí atrás. Hay una señorita de remera blanca. Y está mirando, así te va adelantándose a toda la gente que está todavía enfrente y mironeando ya qué es lo que hay. Pero ahí firmaban algo o no. Vos tenías que anotarte en una lista, pasar por el detector de metales y después recién pasaba a la zona de salud. ¿Y por qué detector de metales tenía? Y para cuidar. De metales. No de mentales. O sea, por seguridad también del expresidente de la República. Mucha gente importante ahí.
Pero fue muy criticada esta fila también, ¿verdad? Mucha gente decía, muchos funcionarios, en fin, pero bueno. Y después el jugo, ¿verdad? De la marca. Había una, sí, y caramelos también. Ese es el de los caramelos. Sí. Los caramelos que son de la empresa de Horacio Cartes. Chocolate. Ahí está. Se quedó con el... Jorge está con la empanadita. Jorge está mirando la Yo quiero las empanada. empanadas, dice la gente. Bueno, está bien. Ahí tenemos entonces eso. Vamos a darle otro detalle también gastronómico de la Cámara de Diputados, pero eso en un ratito. Hablamos ahora de la concertación opositora que está intentando consolidarse y además hacer una elección a padrón abierto el 18 de diciembre. Y con buenos ojos vieron y anunciaron lo que pasó en Itapúa. Atención a esto, el abogado Guillermo Ferreiro anunció que la justicia electoral aprobó la concertación para el departamento de Itapúa padrón abierto. Mencionó que este antecedente debe aplicarse a todas las demás concertaciones, incluida la de la chapa presidencial. Mientras que el Partido Colorado se opone a que cualquier persona pueda participar de las elecciones internas de la concertación y asevera que solamente afiliados a los partidos y movimientos que forman parte de la concertación podrían votar en esa interna. Y siguiendo siempre en el mismo margen, hablamos de la concertación, también la candidata a presidente de la República, hablamos de Soledad Núñez, aseguró que los actores políticos de la concertación están concentrados en asegurar el uso del padrón nacional. Dijo también que eso forma parte de la lucha por instalar una nueva forma de hacer política. También afirmó que está enmarcada en la lucha por la renovación de la práctica política en Paraguay. Sobre ese mismo punto dijo que la impugnación del Partido Colorado a la utilización del padrón en las internas de la concertación responde a intereses que atentan a la democracia. Esto según las expresiones de la candidata a la presidencia de la República por la concertación, Soledad Núñez. Bueno, ahí está mucha política y mucho que hablar también. Enseguida hablamos de otros temas vinculados, por ejemplo, al tema del pasaje que ya anunciábamos que no va a subir y también al tema de los combustibles que sí van a subir, al menos en los emblemas privados, donde además han habido problemas a la hora de cargar ciertas cantidades. Y para cerrar nomás el tema que estábamos tocando reciencito de las empanadas, de los dichos de Hugo Ramírez, no tardó la gente en publicar una foto del 2019 en la que Hugo Ramírez, cuando formaba parte del mismo movimiento, le saludó también por su cumpleaños muy afectuosamente en redes sociales al expresidente Horacio Cartes. También. Hacía poco entonces le saludaba y ahora... 2019, ¿cuánto? 3 años. Y así nomás. Y bueno. Y cambiante la política decía un líder. Demasiado ya. Sí, también. Sí. 0985-625-000. Ya hay muchos mensajes. Vamos a leer enseguida después del breve corte que hacemos ahora y ya volvemos. Te invito a que hagas tu posgrado en la Universidad del Sol, maestrías y doctorados en salud, educación, ciencias jurídicas y forenses. Llama al teléfono 021-371-371, escribí al WhatsApp 0972-180-064. Están ubicados sobre Quinta, casi 14 de mayo, en el barrio obrero de Asunción. Universidad del Sol, hace realidad tus sueños. 26 minutos ya de las 19, 24 grados de temperatura, todavía hay mucha información. Recién empezamos realmente. Sí. A poquito vamos, porque tenemos mucho. Y hoy hay, no digo mucha gente, pero hay personas que no quieren escuchar hablar de deporte y de fútbol. No. También hay mucha gente que no quiere escuchar
y hay algunos que están expectantes por lo que va a pasar, pero ya está Julio para contarnos. Sí. Qué espectacular ayer tu contacto en vivo, Julio. Te felicito, demasiado gusto dio mirar. ¿Cómo estás? Agradecido, señor. ¿Cómo te va? Un abrazo fuerte. Bueno, lo de Libertad, yo tengo que ser sincero, ¿verdad? Para mí, inmerecida eliminación del conjunto repollero. El tema arbitraje también me preocupa mucho, Diego, el capitán de Paranaense tuvo que haberse ido con tarjeta roja por doble amarilla, por una segunda tarjeta de amonestación. En ese giro que le hace Roque Santa Cruz era doble amarilla, faltaba todavía un intervalo de tiempo importante por disputarse en esa etapa complementaria, o sea que pudo haber cambiado la historia. En fin, siempre nos cagan a los paraguayos los árbitros, pero bueno. Por eso no empezamos hablando de fútbol hoy, hablemos de tenis, porque esto también fue muy comentado el día de hoy, un partido memorable desde todo punto de vista. Lo de Rafael Nadal no tiene calificativos, realmente yo ya no encuentro adjetivo para este señor que verdaderamente a cualquier circunstancia que se le presenta siempre termina imponiéndose. Lo de hoy fue memorable. Rafael Nadal, que este viernes va a buscar la final de Wimbledon al superar 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6. En tiebreak terminó el partido tras 4 horas y 21 minutos al estadounidense Taylor Fritz en un duelo agónico en el que ha tenido que sobreponerse a las ventajas de su rival y sus problemas en las abdominales que han amenazado con dejarle fuera de combate. Inclusive en un momento dado, tanto su papá como su hermana, incluso su esposa, le dijeron que ya no haga el esfuerzo porque ya no podía, ya no daba físicamente Rafael Nadal, pero después terminó recuperándose para imponerse no solo a su rival, sino también al problema de lesión que lo venía aquejando. El mallorquín se jugará el pase al encuentro decisivo con el australiano Nick Kyrgios, que ha doblegado al chileno Cristian Garín para situarse en la penúltima ronda del tercer Grand Slam del curso que se está disputando en All England Club de Londres. Ni el dolor, ni Taylor Fritz, ni su maltrecho músculo abdominal, nada pudo derribar a un hombre al que su propia familia pidió que se rindiese, que no forzara, y solo él confió en una remontada espectacular que le clasificaría a sus octavas semifinales en Wimbledon. Nadal dio una exhibición de esas que demuestran de forma irrefutable que él no está muerto, que nunca se rinde ante nada ni ante nadie y que siempre vive al límite, inclusive superando el dolor, conviviendo con el dolor, tolerando el dolor y utilizándolo a favor. Impresionante, un fenómeno realmente Rafael Nadal. Bueno, ahora sí actualizamos, le damos F5 a Copa Libertadores. Cerro Porteño está perdiendo etapa complementaria ya 1-0 ante el conjunto del Palmeiras, recordando que en el partido de ida de hecho había sido goleado por 3-0. ¿Qué significa eso? Que Cerro tiene que hacer 4 goles para forzar la tanda de penales. Ya es prácticamente imposible y con esto va quedando fuera el equipo de Chiquiarse. Pero hablemos también de un compatriota y de un equipo brasileño, en este caso del Timao, que lo quiere repatriar a Fabián Balbuena, el Corinthians de Brasil, que ayer eliminó por penales a Boca Juniors de Argentina en octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores de América. Quiere reforzar para la fase de cuartos de final y también para lo que resta de la temporada en Brasil. Y en ese sentido el apuntado es el zaguero central paraguayo Fabián Balbuena, quien de hecho hace un par de años supo ser figura y estandarte en el conjunto del Timao. La información que se maneja es que hay una alta posibilidad de que el zaguero guaraní no siga en el Dinamo Moscú de Rusia en esta temporada, y más allá de que el futbolista pretende seguir en Europa, no le estaría desagradando la chance de retornar a Sudamérica, en este caso a Brasil, y al club donde lo tienen como un verdadero ídolo. Las gestiones, según medios brasileños, inclusive ya están en curso y habrá que ver bajo qué condiciones se podría dar el retorno. Balbuena en nuestro país jugó en Cerro Porteño de Presidente Franco, Rubio Ñu Nacional y Libertad, mientras que en el plano internacional jugó para Corinthians, West Ham de Inglaterra y últimamente en Dinamo Moscú de Rusia. Así que Corinthians se lo quiere de vuelta al zaguero paraguayo Fabián Balbuena. Y decíamos, una de las informaciones de esta jornada hace referencia a este protocolo contra el comercio ilícito de tabaco que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Este protocolo permitirá luchar
según dicen, contra el contrabando de tabaco y cigarrillo específicamente en el Paraguay. Fue aprobado por una mayoría en diputados este día miércoles. Este documento, como ya les adelantábamos, forma parte de un convenio marco firmado por más de 181 países, entre ellos el Paraguay, ya en el 2012. Sentó sus bases un poco en un tratado anterior firmado con la Organización Mundial de la Salud, con varios países miembros también ya en el 2006, y establece varias medidas, tanto sanitarias como para combatir el comercio ilícito de productos derivados del tabaco en nuestro país, apoyándose también con los demás países que han firmado. Sin embargo, vamos a ver un poquito la otra cara. Un grupo de diputados colorados argumentaron que el protocolo daban a entender que ni siquiera se debió haber firmado. Ponían, por ejemplo, el caso de ejemplo, utilizaban a Estados Unidos, decían ni siquiera Estados Unidos firmó este convenio. Hablaban de una serie de teorías. ¿Te acordabas, Diego, que cuando salió recién el tema de la pandemia, y de hecho que hasta ahora hay varios sectores incrédulos que dicen que todo esto es un invento de la Organización Mundial de la Salud? Sí, claro que sí. Hay un diputado incluso al cual se refirieron al momento de hablar de este tema y dijeron, así como dice el diputado Jorge Brites, habla de la pandemia y todo En eso. Ciudad del Este. Sí, y utilizaron ese ejemplo para dar a entender que no confiaban demasiado en la Organización Mundial de la Salud y en el trasfondo que, según los diputados de la bancada de Honor Colorado, puede llegar a tener este protocolo aprobado. Vamos a escuchar a continuación cuál era el argumento que utilizaba Justo Zacarías Irún. Él explicaba por qué no estaban a favor de este proyecto aprobado. Estamos a favor que se controle todo lo que se pueda controlar al respecto de actividades ilícitas, pero no tenemos que ser tontos. Le generan dificultades para arancelarias y logísticas a las pequeñas industrias tabacaleras que existen en el mundo. Pequeñas industrias tabacaleras que existen en el mundo, inclusive en Paraguay y en otros países, que fueron más inteligentes y ni siquiera firmaron el protocolo. ¿Por qué? Porque tienen pequeñas industrias tabacaleras que no quieren sufrir las dificultades para arancelarias y dificultades logísticas que le generan. Estamos cayendo en una trampa. Bueno, esa era la argumentación que ellos usaban, estaban en contra e intentaron, les decía yo, que no se apruebe así como estaba el protocolo. Querían incluir la modificación de que recién entra a regir dentro de un año. Intentaron desde todo punto de vista, no tuvieron los votos, perdieron esa votación, pero por una mínima diferencia, 37-40. Y mientras estaban votando pasaron una serie de cosas. Ya que estaba hablando de la época de la virtualidad, hemos tenido hasta diputados semidesnudos en cámaras. Y sabes, en la cámara y en cámara, digo, sí, por la... en la imagen. En la imagen. Y vos sabés que estábamos analizando con los colegas este video que la gente va a escuchar y va a ver a continuación, porque no estamos seguros de quién exactamente es la persona que habla. Se escucha una voz, Sí. pero se desconoce quién es el diputado que habla. Y yo tengo mi ¿No es teoría la persona a la que el presidente le nombra? No, no es. ¿Viste cuando estás, y a más de uno le habrá pasado en este tiempo de pandemia y de virtualidad, que dejas el micrófono prendido? Sí, a veces la cámara algunos. Y a veces la cámara, ¿verdad? Para peor suerte de algunos. O peor suerte de quien ve, ¿verdad? Lo que está pasando. Doble daño a veces. Sí, pero siempre en más de una ocasión seguramente nos habrá pasado que dejamos el micrófono prendido y nos vamos a hacer otras cosas. Terrible. Sin darnos cuenta. Y alguien te habla de la casa y hace un comentario así bien casero, Sí. bien doméstico. Y estaban votando algo muy importante encima. Sí. Y uno se pone a pensar, pero ¿y dónde está la atención que le prestan a este tipo de porque temas? aparte de esta virtualidad no hay que entender como un trabajo en casa. Que se entiende que vos te levantás, te recreás, que vos tenés que llenar, vos estás sesionando en un poder del Estado. Y punto por punto se supone que tienen que estar analizando las cuestiones obviamente ligadas al caso, ¿verdad? Prestando analizando atención. tu voto. Analizando si vas a votar en contra o a favor, ¿verdad? Que muchos ya vienen ya lo predeterminado ya cómo votar, ¿verdad? Pero finalmente esto se dio hoy.
Sí. en la sesión ordinaria. Sí, Quedó como un blooper, se dice, ¿verdad? como un blooper, sí, porque de hecho que les causó ¿Cómo se gracia. dice más? Pero en verdad no se sabe de quién se trata o no se quiere nomás decir quién es. No, yo tengo mi teoría de quién es. Pero No, nadie. tenés que decir. Bueno, y vamos a escuchar primero, Dale, ¿sí? a ver si sacamos. Vamos a escuchar. Diputado Luis Urbieta. Hija, ¿no querés que te caliente la comida? Diputado Luis Urbieta. Hija, ¿no querés que te caliente la comida? Bueno, no querés que te caliente la comida. Estaba preocupado porque ya era, a ver, 2:52, ¿verdad? Sí, casi ya la cerca una de ya. la siesta ya era. Total, yo no trabajo, hija. Yo puedo. Yo te puedo calentar la comida, total, lo que estoy votando, no hay problema. No hay problema. A ver, y le decía, yo estaba escuchando este audio. Ahí en el momento en que pasó, después volvíamos a escuchar, ¿viste? Cuando le das play otra vez para Identificar la voz. Para identificar. Primero yo pensé que era el diputado Derlis Maidana. Después otros colegas me dijeron que no, que parece más la voz de Roberto González. Justamente que de alguna manera lo mencionamos. Claro, porque Roberto González fue el diputado que a inicio de la pandemia salió él con el torso desnudo, si no recuerdo mal, ¿verdad? ¿O cómo era? Sí. No se quiere acordar, Diego, no quiere traer esa es que me imagen a su acuerdo, memoria. pero no quiero describir. Creo que había algo anatómico también ahí. Dios mío, no, hasta ahí nomás. Por eso. Hasta ahí te puedo decir. Hasta ahí. Pero la voz, por eso no estoy muy segura, la voz se le asemeja muchísimo. No es la voz de Luis Urbieta, porque No. justo a él le llamaron y el otro fue el que dejó su micrófono prendido. O no sé si fue un problema ahí técnico de la sala que controla ese tipo de cosas, no Y sé. quería, ¿no? La hija que se le caliente la comida. Yo ya quiero saber qué se nace de la... ¿Será que comió ¿Será caliente que la comió? comida? Y no sé, porque encima todos ahí, de hecho el presidente Carlos López no se aguantó la risa, los secretarios también esbozaron todos una sonrisa después de esto. Son cosas Anécdotas. que pasan, cosas que Claro. pasan, pero hay gente igual que se enojó también porque dicen, ¿cuánto le pagamos a esta gente para que se vaya a sesionar ahí a estar pendiente de la comida? Y hablando de eso, ¿cuántos fueron los que optaron por hacer la virtualidad? Vos sabés que a mí me sorprendió que fueron muy pocos o relativamente pocos. Había una importante cantidad en sala. Al fin y al cabo son los que siempre se van, los que estaban ahí presencial. Habitualmente son los que suelen estar. Probablemente cuando se sesione jueves, por ejemplo, ya van a haber más personas ausentes por el tema también de recorridos que hacen mucho Claro. en esta época electoral, sobre todo. Y más que van a sus departamentos. Viernes, por Claro. ejemplo, ellos ya se van directamente, cada uno tiene su residencia fija, por así decir, en sus departamentos respectivos, entonces muchos optan por hacer eso. Pero finalmente son cosas que quedan. Y hablando nomás del tema que decía Jorge de la gente que ya se va pensando en qué va a votar, logré ver cómo a otra diputada le decía al que estaba a su lado, tal cosa, indicándole. con modificaciones le decía. Y después agarraba rápido ya el micrófono Y repetía. Pasa mucho eso también, hay que decirlo. Y Bueno. normalmente ya se da por cuestiones no personales y también muchas veces ya no es cuestión de si es por el bien del país o es, si conviene o no conviene. Normalmente ya viene ya como una indicación política que le dicen, Sí, bueno, son- vamos a votar, nuestra bancada va a votar a favor, nuestra bancada va a votar en contra. Entonces ya prácticamente ya da a entender de que no es personal la votación. Y muchas veces ha pasado que los diputados sostienen un voto, votan en tal sentido y no pueden justificar ni siquiera explicar el tema sobre el cual votaron. ¿Por qué Cuando son opinan? cuestiones técnicas, hay muchos que directamente le preguntan al líder de bancada qué votamos y votan en ese sentido y se acabó la historia. Claro, Así funciona la realidad es así. en nuestra Cámara de Diputados. Bueno, eso fue un poco lo que dejó esta jornada. Mientras se votaba ese proyecto que decíamos, protocolo para la lucha y el combate contra el contrabando de cigarrillos, de productos de tabaco también. Y dicho sea de paso, decíamos, era un tema sumamente importante. Estaban todos expectantes, tenían que de hecho prestar mucha atención porque constantemente se iba votando, había posturas encontradas, entonces siempre eso se somete a votación. Y al momento de votar, si querían aprobar el protocolo con modificaciones o sin modificaciones, pasaba este tema de, hija, ¿querés que te caliente la comida? Incluso, sí o no, nomás ellos tenían que decir. Con modificaciones, sin modificaciones nomás. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero había otros que se extendían un poco más y que incluso argumentaban por qué con modificaciones, por qué sin modificaciones. Y escuchen esto. Esto es
totalmente, este era el punto y se desvió totalmente la diputada. Vamos a escuchar un poco lo que decía Rocío Adet. Felicitaciones, señor presidente. Y quiero hacer nomás una salvedad, decirle al colega Villarejo que las ganas le den provecho. En el 2023 le va a ver a Santiago Peña como presidente del Paraguay y seguramente vamos a votar, señora diputada. Porque creemos en su capacidad para construir un país mejor. Gracias, señor presidente. Santi Peña, presidente. Quiero decirle nomás, Debate es como, libre, es ¿cómo como que le dicen cuando...? y debate libre. Debate libre. Por eso, porque tenían que decir más con modificaciones o sin modificaciones. Ella le dijo a un diputado después, dijo con modificaciones y le quiero decir nomás a Jorge que Santiago Peña va a ganar en las próximas elecciones. Claro, no venía el caso. No. Ahora, dos cuestiones. Por un lado, por lo visto que está serio el tema de la interna, no solamente con el tema de amenazas, porque estos sí ya son acciones directas, digamos, que podrían perjudicar o que son contrarias por lo menos a los intereses de Horacio Cartes, que es el principal representante de Honor Colorado. Sí. Lo de ayer del Banco del Fomento también, ya no es puro bla bla, No. ya estamos hablando de acciones más duras. Y por otro lado, veremos si sirve realmente esto en algo que se busca, que es transparentar la industria del tabaco y también en el tema de salud. Claro. Evitar más personas que caigan en el tabaquismo, que es un problema de salud. Y decían, con este tema del contrabando, o sea, el comercio ilícito, también se evita que empresas paguen impuestos y eso termina perjudicando al Estado. Y eso te termina perjudicando a vos, por ejemplo, que estás sujeto a los programas sociales, que de repente ya no se pueden sostener. Muchísimo paga Tabesa, nos decía ayer, también el doctor Pedro Velar decía ayer. Que paga mucho al fisco. Que todo el gobierno critica muchísimo a Tabesa, pero no tiene ningún problema para cobrar los impuestos del gran contribuyente que él también decía. Pero son discusiones ya que tienen que ver con la cuestión electoral, claramente. Claro, siempre con ese trasfondo hay que mirar un poco. Así mismo. Hay más noticias con Jorge ahora, ¿no? Sí, exactamente. Y siguiendo con la Cámara de Diputados, la diputada Katia González nuevamente dio de qué hablar en torno también a sus declaraciones sobre lo que tiene que ver acerca de este avión iraní venezolano que está siendo investigado actualmente. La misma decía de que se puede recurrir a la interpelación de autoridades para ahondar en cuanto a consultas sobre este caso, aún más después de que René Fernández confirmó ayer que los tripulantes se reunieron con personas investigadas por narcotráfico y trata. La interpelación se puede dar en cualquiera de las dos cámaras, aunque González estima que es más probable que se dé en el Senado por los números que maneja en cuanto a votos. Varios diputados pedirán en la próxima reunión de la mesa directiva que se trate el tema de la tripulación del vuelo iraní y se convoque a autoridades de defensa, Ministerio del Interior y también de DINAC. Bueno, y atención con esto porque la gente estaba preguntando qué son las medidas, nos van a beneficiar, cómo nos van a beneficiar. Bueno, hoy hubo reunión del equipo económico del gobierno y luego de esta reunión hablaron varios referentes, entre ellos el presidente Mario Abdo. Uno de los puntos que tiene que ver, seguramente el más importante para mucha gente, es que no van a subir el precio del pasaje, del transporte público, por lo menos hasta fin de año. Tras una reunión con su equipo económico, el presidente Mario Abdo Benítez anunció una serie de medidas con las que se buscará mitigar el impacto de la crisis económica en el país. Una de ellas es evitar la suba del pasaje del transporte público durante el resto del año. Para permitir esto, el gobierno decidió incrementar el monto del subsidio que reciben las empresas del transporte por cada boleto. Es decir, al ciudadano no le va a costar más caro el pasaje, pero sí los empresarios van a recibir mayor monto en concepto de subsidio. También, y atiendan esta cuestión que siempre están preguntando los televidentes, señaló hoy el presidente que van a aumentar en 17.000 los beneficiarios de los programas de adultos mayores y Tecoponá. En cuanto a las medidas impositivas, porque también van a haber cambios en los impuestos, Mario Abdo adelantó que se extendería nuevamente la reducción del IVA para estos sectores: hotelería,
eventos, turismo gastronómicos, así como se buscará mantener la reducción vigente para el impuesto selectivo al consumo para evitar que suba el combustible. Vamos a mantener el costo del pasaje hasta fin de año. Eso ya encontramos los mecanismos para poder garantizar la no suba del pasaje mínimamente hasta fin de año. Otra medida en el sector que va a impactar en los diferentes sectores sociales es, vamos a aumentar en este segundo semestre en 17.000 los beneficiarios de los programas de adultos mayores y el programa de Tecopona. Entonces, en este segundo semestre vamos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social para poder incorporar. En el caso de adultos mayores, 14.700 nuevos beneficiarios y en el caso de Tecopona, 2.700 nuevas familias van a ser incorporados en este segundo semestre y vamos a incluir un pago extra de Tecopona en este segundo semestre de lo que ya teníamos previsto. Vamos a incorporar un pago extra y reitero, eso vamos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social. También estas medidas incorporan algunas medidas impositivas que va a profundizar el viceministro de Tributación, Óscar Orué, que abarcan exoneración de impuestos, reducción de algunos impuestos y refinanciamiento de impuestos vencidos. Un tema no menor es que desde el equipo económico estamos muy preocupados por la coyuntura que se está dando en varios países de la región y del mundo, países que incluso son productores del petróleo, donde se están viendo ya problemas con el abastecimiento. Entonces la principal preocupación del equipo económico es asegurar que esas situaciones no se den en nuestro país. Se están tomando acciones, ya sea a través de la petrolera estatal, asignándole todo el presupuesto que sea necesario y el financiamiento para que ellos puedan contar con ese insumo vital en una etapa donde ustedes saben se están iniciando nuevamente la cosecha de maíz, se está iniciando el cultivo de trigo, etcétera. Entonces es sumamente importante que nuestro país cuente con ese vital insumo para el sector productivo y finalmente también para toda la ciudadanía. Aquí es muy importante también mencionar ejemplos que estamos viendo, como dije, en la región y el mundo, donde justamente por tratar de distorsionar los precios de mercado se está generando un problema que es el de abastecimiento, ¿verdad? Y por lo menos de equipo económico nos estamos concentrando en esa situación, asegurar de que exista el combustible en nuestro país. La cuestión de los precios obviamente ya va a depender del contexto internacional. Es un escenario bastante fluctuante, ¿verdad? Vemos semanas donde hay subas importantes. El día de ayer vimos que hubo una reducción importante, pero obviamente estamos todavía en un escenario incierto que impide poder hacer proyecciones y decir esto va a subir en tantos días o va a bajar en tantos días, porque el escenario es muy fluctuante y, como decía, dependemos del mercado. Ahora, leemos después. Y ¿qué dicen? Antes de que leer? leas los mensajes, Sí. Diego, te quiero comentar. Viernes a las 10 de la mañana, mucha atención porque va a haber una movilización, anunciaron desde la Concertación, buscando ellos prácticamente exigir, por así decir, al TSJE que se pueda efectivamente utilizar el registro cívico permanente, lo que comúnmente llaman el padrón nacional, para las votaciones que se van a realizar el próximo 18 de diciembre, ya buscando elegir una chapa de la Concertación. Esa es la gran discusión política hoy. Sí, ¿Qué quiere hacer la Concertación? Votar el 18 de diciembre y que puedan votar todos los que están inscritos para votar en las generales. Sí. Sin importar partido, origen ni nada. El Partido Colorado dice, no, esto no es legal, tienen que tener su propio padrón y esa es la gran discusión del momento. Sí. Así que ya llaman a movilización. Sí, movilización el viernes a las 10 de la mañana frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hicieron la convocatoria de esta tarde después de una reunión, una mesa de presidentes que ellos llevaron a cabo. Y creo que justamente para el viernes está estipulado el día en el que tiene que definirse también ese pedido por parte de la Concertación, esto ya por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Se caldean los ánimos, ¿eh? Atentos a eso. Qué bueno el programa, donde termina el Paraguay, dice Acceso Sur. Acá en Encarnación 5.000 está y va a subir más el pasaje.
En Ciudad del Este lo serio? mismo sube. En Ciudad del Este. Claro, aquí estamos hablando cuando decimos este pasaje, hablamos del pasaje de Cetrapán, por decirlo de alguna manera. Área metropolitana. Los adultos mayores no van a tener aumento de su pensión, ya que subió el sueldo mínimo y la pensión es 25% del salario mínimo. Si está indexada el salario, van a tener aumento. Sí. Las pensiones que están indexadas. Acá hay una denuncia también de una persona desaparecida, como no, vamos a ayudar. No subirá el costo del pasaje, dice, pero sube el subsidio. Y al final se paga con nuestros impuestos. Totalmente de acuerdo. Exacto. Es más, ya que estábamos hablando con la gente del interior, no quiero generar una guerra civil, pero la gente del interior que no usa los pasajes desde Asunción también subsidia. Claro, porque es el dinero de todos. Y acá mencioné en Ciudad del Este, un abrazo grande a los amigos del Este. En Ciudad del Este el pasaje es 5.000 y los colectivos son impresentables. Sí, no, horrible. Sinceramente, la mayoría, por lo menos Nunca creo que casi cambiaron, todos. nunca mejoraron. Y hay de repente intentonas, pero no hay algo así sistemático. ¿Y de qué depende? Y Del sector municipalidad privado. también, claro, pero la municipalidad puede apretar un poco, ¿verdad? Que tengan mejor servicio. Hablaban de unos buses eléctricos para Ciudad del Este, pero también se hablaban de tantas cosas, ¿verdad? Así como nuestro, ¿cómo se llama? Los teleféricos. Los teleféricos, el metrobús, El metrobús. el monorriel. El tren de cercanía. El tren de todo eso, se habla siempre. se habla. Acá para Asunción también dijeron que estaban viendo. Y una empresa está viendo los buses eléctricos. Creo que hay algunos que ya van Sí. lanzando entre sus unidades algunos Creo que buses 12 puede ser allá. híbridos. 56 también. 56 no era. 56. Es impresionante. Yo justamente hace poco nada más subí en una de esas líneas del 56 que son híbridos y no Ese se, que no, es se- naranja. no se escucha y es No, bastante verde. bien bajo. Verde. Es bajo, casi a la altura del piso te estás yendo y no se siente, no hay ruido. Es muy buena calidad, sinceramente. Por lo menos no sabemos nomás si cuántos años, cuánto tiempo va a durar No la tiene calidad. traqueteo, digamos. No. Es un andar así Sí. Es suave. silencioso, parece un Y avión. Ni se escucha y no, tampoco inclusive el amortiguador aparentemente hace que parece que vos estás volando. O sea, te Nosotros- encantó. Sí, a mí me encantó y pagué el mismo precio que cualquier otro, o sea, el 36, Aparte, el ¿sabes? 3600. Se están dando con la energía que se genera en nuestro país, no con el petróleo que importamos. sino con- Mitad. Sí, Sí. por lo menos algo, ¿verdad? Ah. Así que bueno, es el futuro, el transporte eléctrico. Leemos después más mensajes, 0985-625-000. Gracias a toda la gente por el cariño. Hacemos una pausa, ¿les parece? Sí. En todas las mesas de Paraguay ya pueden brindar con un nuevo vino mendocino por solo 20.000 guaraníes. Bienvenido Caldén, un buen vino para todas las mesas. ¡Salud! Bueno, muy bien, 20 con un minuto ya. Les decíamos y hablamos un poco de nuestra línea de WhatsApp, que está siempre, por supuesto, habilitada para que la gente envíe sugerencias, reclamos, críticas, lo que tengan ganas. Saludos también, por supuesto, a esta hora de la noche. Pero también queremos siempre habilitar la posibilidad de que la gente nos envíe sus videos también de sus barrios, de circuitos cerrados, grabaciones caseras en el caso de denuncias que quieran hacer, para que podamos compartir con toda la fuerza también con la ciudadanía. Hay muchos barrios donde la gente no puede estar, no puede salir ni siquiera de día, por la inseguridad que hay. Y las cámaras realmente han ayudado bastante. Y sabemos que la policía muchas veces utiliza las cámaras privadas para poder llegar a los agarrar, a delincuentes. detener o a buscar medidas de protección para el barrio. ¿En cuántas ocasiones hemos visto que colocan las cámaras del 911, por ejemplo, y no Sí. funcionan y termina ayudando más el del vecino? ¿Qué pasó con las cámaras 911? Son menos ahora, ¿verdad? Y por lo menos últimamente pocas noticias ha generado, no tiene tanta repercusión. Aparte que con los años estos aparatos se van descomponiendo, no sabemos si fueron ya repuestos en algunos sectores, pero bueno, como todo artículo electrónico tiene también su periodo de uso, no sabemos si están al 100%. En la actualidad tendríamos que ver en estos días a ver cómo están en ¿Cuántas cuanto a cámaras eso, ¿verdad? tienen? El centro de monitoreo. Pero ahí está nuestra línea, para que manden los videos y nosotros vamos a chequear y vamos a compartir con la audiencia también lo que para mucha gente son problemas graves que necesitan atención y que no siempre las autoridades atienden. Exactamente. Y en estos días hablábamos de los robos bagatelarios. Fíjate en este, Diego, vos también, Jorge, ni las ropas
Se salvan. Ni las ropas que tenés ahí extendidas, porque uno quiere aprovechar estos días que hace calor, lavar la ropa. Que se seque. Que se seque. Y estaba eligiendo las prendas. Sí. Descolgando algunas. Hace como que extiende. Hace como que son de él. La doña se dio cuenta, mira ¿Qué le tiró? un repasador, palo de repasar. Sí, no, palo de repasar es. Sí, palo de repasar. Claro. ¿Cómo sería? A repasadorazo limpio. Repasadorazo limpio. Impresionante. No pudo llevar rápido porque por lo que se puede presumir y ver por lo menos es que tenía la famosa alambre de púas. Y estaba ahí tratando de sacar y ahí es que la doña se percata de lo que está ocurriendo. Doña o señorita. Queríamos compartirlo porque la gente nos hizo llegar, la gente está cansada de todo hecho, uno dice a veces, pero bueno. Y esto ocurrió en Luque. Claro, no da gusto, ¿verdad? Tus cosas que nadie toque, claro. Por supuesto que no da gusto. Y sí, porque uno pone ahí, como decíamos, lava algo, deja ahí. ¿Te imaginas si deja un calzado que de repente te costó comprar, que lo usabas para ir al trabajo y cosas así? Es un perjuicio. O esa ropa que me esquinás, famoso. O esa ropa que me esquinás, que te gusta. Porque no va a estarlo llevando el más feo, que eligen lo que les parece más atractivo y más caro. Y ese era un abrigo, aparentemente, sí. Aparentemente sí. Ahí está, y tenemos por supuesto, vamos a ir mostrando más videos que va llegando a la gente y también queríamos compartir este hecho todavía más delicado, tiene que ver con otra situación de inseguridad. Ahí estamos viendo, es un asalto. Sí, mientras esperaba colectivo aparentemente para ir a trabajar y lastimosamente cada vez son más frecuentes los hechos de asaltos a personas trabajadoras, tanto personas que están saliendo de sus hogares como para ir a trabajar o viceversa, personas que están ya regresando después de un arduo laburo, como se dice, una jornada bastante agitada, finalmente no puede llegar a su hogar, por lo menos con sus pertenencias, ¿verdad? Sí, día lunes, 5 de la mañana con 57 minutos, quiero creer que son. Sí. O no sé si es a la vuelta, no creo. Debe ser en madrugada. De madrugada, sí. De madrugada. Y le tira a la persona en la cartera. Y del miedo que la persona se te acerque, no sabes si tiene un cuchillo, no sabes si tiene un arma de fuego. Esta es una de las reacciones que se recomiendan, ¿verdad? Sí. No enfrentar, no tironear. Uno reacciona de acuerdo a cada uno en ese momento. Uno puede tener un chip o una idea, pero a la hora de la verdad, cuando te asaltan, uno a veces hace reacciones que no piensa. Sí. Y la víctima también allí, no sé si ustedes se percataron que en el momento en que ella se acerca hasta ese sector donde está la parada, o por lo menos el lugar donde está esta cámara de circuito cerrado, se la ve inclusive algo cohibida, no sé si con miedo, temerosa. Ya se dio cuenta aparentemente que ya se dio venían cuenta junto de a que estaba ella. ocurriendo eso. Y allí se le observa, allí algo temerosa, sola. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Verdad? Tiene que salir a trabajar, tiene que traer el sustento de cada día, nadie te va a llevar dinero en la casa. Sí, y ahí se sorprende hasta el propio asaltante que rápido se baja de la motocicleta, por lo visto estaba solo. También. Se baja rápido, se acomoda la mochila que él tenía, agarra la cartera y ya se manda a mudar. Una pena. Porque uno sale Capiatá, fue. Capiatá. La intención aparentemente de este sujeto es descender de la motocicleta y allí intimarle a la víctima. Sin embargo, ya la víctima rápidamente le tira la mochila, la cartera, y el hombre no sabe qué hacer. Hasta parece que se le para la moto. ¿Sabes por qué es importante esto también, Jorge Fer? Porque a medida que se van sumando casos también uno puede reclamar a las autoridades de cada zona. Que no son hechos aislados, que son situaciones que se repiten para los vecinos y que no son simpáticas, por supuesto. Capiatá te van a decir que es una zona grande, que las jurisdicciones de las comisarías quizás no dan abasto en ciertos momentos, mucho menos en esta hora de la mañana y de la madrugada casi. Y me recuerda mucho más ese debate tan largo que se tuvo sobre el tema del horario invierno, horario verano. Porque uno cuando sale con el horario de verano, a las 5:58 decía, ya amanece todo prácticamente, creo. Casi todo. Cerca de las 6 de la mañana ya prácticamente clareó completamente. Y entonces te da una sensación de seguridad. De más seguridad, sí. Por lo menos. Es notoriamente distinto cuando hay, o si no, mayor iluminación también en las calles, la otra opción, hacerlo por vía artificial. Y esto de Capiatá a Barrio Obrero, también un hecho de inseguridad. De vuelta estamos compartiendo esto. También una zona donde hay muchas denuncias con respecto a esto. Sí, ya en la capital, ya donde hay muchas comisarías, hay hay inclusive gente especializada, como por ejemplo los del grupo Lince. Pero evidentemente no estaban presentes. Ahí se observa cómo bajan, tenían capuchas, abrigos,
aparentemente un arma de fuego, le intima, le muestra que tenía algo en la mano este asaltante y salen corriendo. Parecen dos jóvenes, dos Da la chicos sensación. jóvenes, ¿verdad? En Barrio Obrero también pasa esto. Pero le que- llegan a sacar algo, no sé si ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? No me llevo A a ver, percatar. Yo creo que no llegan a... O no sé si les tira el teléfono, porque está teniendo un teléfono celular en la mano. No le, No llevan nada. No se llevan nada. No le llevan nada. Y era a las 11:36, dice. Barrio Obrero también tiene un problema grave con las comisarías que, así como decían de Capiatá, son grandes zonas las que tienen que cubrir la cuarta, por ejemplo. Sí. Y realmente, físicamente vos miráis con la cantidad de personal y de patrulla que tienen, y no, es muy difícil que vaya a cambiar esta situación por ese lado, por el lado de la presencia policial. Más todavía en zonas así, porque ahí se ve que es más o menos empedrada la zona, Sí. la calle. Generalmente las patrulleras vemos que se mantienen ahí en las calles asfaltadas, por algunas avenidas principales, arterias más concurridas de repente para mostrar que están haciendo las patrullas, ¿verdad? Así mismo. Y nosotros seguimos con información, pero nos vamos ahora a zona de Loma Putá. Sí, ¿Está también bien? denuncia ciudadana. También denuncia ciudadana. En torno a este Esto no puede paso ser. peatonal. Pero eso no es un peatón. Bueno, pero Es un biciclo. en teoría Es tendría un que ser biciclo. exclusivamente para peatones, ¿verdad? Bueno, el viaducto peatonal. Para Eso proteger a no. la gente justamente que pueda cruzar. Loma Putá, dice. Loma Putá, sí. Parece ser... Sería hacia la autopista. Claro. Sería la Ñuguazú. autopista Ñuguazú, sí. Por arriba de la... Esta no es la pasarela de Ñandutí. No. No. Esta es otra. La pasarela de Ñandutí es mucho más linda. La pasarela toda de Ñandutí ya está en candadeada. Luque. No se puede usar. Ya Se va a usar corresponde a ahora en los juegos de sur, parece, ¿verdad? Sí. Por Ay. sus paños también le dicen a esa. Basta. Pero bueno, Pero, ahí está. pero yo creo que no hay luego alternativa para los ciclistas y motociclistas en esa zona para cruzar por lo menos. Pero y sin... No. Y para cruzar la avenida de un lado al otro, no. Tendrían que ir hasta los cruces, O hasta la girar. otra calle. O ir hasta allá, vemos un viaducto de vehículos. Pero girar a la derecha, hacen Sí. algunos. Tienen Agarran que de hacer por el ahí, giro. zona de cerca de la Transchaco y vuelven otra vez. Pero cerca entonces del pone más ejército. seguridad a la ciudadanía, y la ciudadanía de vuelta tiene que andar con cuidado porque te aparecen las motos también por el viaducto. Sí. Gracias a la gente que tiene sus denuncias, nos permiten también exigirle un poco más a las autoridades. Es así. Mucha gente incluso que en esa zona cuando se construyó recién la autopista Ñuguazú, ¿te acordás que no quería usar estos pasos peatonales? sí. Se resistían y pasaban encima de las vallas. Y también hubo una discusión grande porque decían nos están dejando aislados, que también tienen que atender las autoridades. No se puede llenar a la gente de ruta y que no haya un acceso peatonal. Exactamente. Primero la gente. Y aparte que ¿verdad? estas pasarelas para peatones no están muy cerca una de las otras. Están, inclusive, creo que esta es la única pasarela que se tiene allí peatonal. En zona de Loma Putá creo que sí. 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 Y tenemos otro tema. Esto tiene que ver con los ánimos encendidos también que a veces hay por ahí. Y más con este clima, gente vende más. ¿Por qué? ¿Con el calor? Sí, Pero no con el hace calor. tanto calor El tampoco. calor dice que te vuelve más histérica de lo que ya soy histérico, ¿verdad? Ah. Y también la economía, parece que cuando el bolsillo está bien apretado, uno está más dispuesto a saltar por cualquier cosa, me parece, ¿verdad? Bueno, y esto pasaba Sí. con el chofer. Una mujer, Un una bus. mujer que golpeó la puerta de vidrio de la línea 12 y se cortó la mano, aparentemente porque el bus no quiso parar. Pelea entonces entre... Ahí está. Necesitaba para esto más que nunca, 0985-625-000, envíen sus videos, sus casos, su barrio, sus problemas barriales y vamos a contarle a toda la gente. Se bajó, sigue el chofer. Se bajó, así que... Porque hay veces que hay algunos que no quieren que saber siguen nada, se largo. mandan a mudar. Así mismo. Y ahí en la molestia también veíamos del resto de la gente famosa, empieza a silbar, empieza a decir, ya, pues, todos que quieren llegar a su casa. Problema de tapere, inclusive también por el tema del trabajo que tienen que llegar a tiempo. ¿Y Sí. cuánto tiempo habrán perdido, verdad, en este momento? Y habrá que ver.
Porque la señora le pedía incluso que la acompañe, la comisaría, cosas así. ¿Qué va a pasar con los pasajeros? Que están llenos inclusive el colectivo. Y es pérdida para el chofer. Y también para los pasajeros. Y hay otro tema también. Este tiene que ver con zona ahora de Fernando de la Mora. Tenemos ya las imágenes para compartir con la gente también. Sí, agentes de la comisaría segunda fueron las que intervinieron esto en la ciudad de Fernando de la Mora, departamento central. Aprendieron a un joven de 16 años. Este habría ingresado hasta una vivienda en la zona sur de esta ciudad. Cuando estaba a punto de concretar este robo, fue descubierto por el propietario de la casa. El malviviente abandonó las cosas que recolectó y se dio la fuga y fue perseguido por los vecinos, quienes iniciaron la persecución y a unas pocas cuadras lograron reducirlo para finalmente entregarlo a los agentes policiales. Se trata aparentemente de un joven adicto de tan solo 16 años de edad, al que ya estamos viendo en imágenes. Mala y que la hoja no sea. Mano mía ya po. Va en embapo y será. No después por ubicar gente en embapo a veces hora ve. Ni montar será. A dos veces mala que no sea. No, le que imagina con ya se trabaja ya po. Ahí vamos, ahí será. No voy a llamar con Roisa. ¿De dónde es? ¿De la no voy a llamar a oficial. No voy a llamar a oficial. ¿De dónde es el oficial, payaso? Fue en zona sur. Sí. De Fernando de la Mora. Y también muchas veces se advierte cuando hay acción ciudadana. Hay que tener mucho cuidado también de no propasarse. Porque hemos tenido casos también que ciudadanos después tuvieron que enfrentar cargos porque se propasaron de la rabia a veces, del dolor a veces, pero hay que tener cuidado con eso, no justicia por mano propia. Y mientras vos estás siendo todavía procesado por lo que le hiciste, quizás esa persona ya salió libre. Con medidas, está cometiendo ya otros hechos. No mira la guardiana al barrio. Terminaste siendo ahí en el calabozo, en vez de ser el celador del calabozo, ¿verdad? Y más todavía cuando se trata de menores de edad, en este caso de 16 años, yo me imagino que un día máximo habrá estado en el calabozo, o 3 días máximo. Una pena. Tenemos otro caso que queríamos compartir con ustedes que también es un hecho ocurrido en Capiatá, también tiene que ver con un hecho de inseguridad y en este... Bueno, muy bien, seguimos nosotros con información, 24 grados 20 con 35 minutos. Queríamos confirmar una información también que la gente nos hizo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp de un accidente que ocurrió en el kilómetro 75 de la ruta PI02. Estamos hablando de zona de Barrero, donde a causa de un accidente automovilístico habría fallecido una persona que trabajaba, una chipera que trabajaba en la zona y que lamentablemente falleció. Según la información que tenemos y que también nos hemos contactado con alguna gente de la zona que nos confirmaba este hecho, que luego tendremos ya con todos los detalles en cuanto al nombre y los datos de esta persona. Pero para hacernos eco de esto, porque muchos mensajes nos estaban llegando con respecto a este caso, queríamos compartir con ustedes lamentablemente esta información. Culpando al muro nuevamente de división, ¿verdad? De esta nueva ruta, o sea, la ruta ya duplicada en ese sector, que ya ha creado muchísimos conflictos y también una mujer, por ejemplo, el año pasado había fallecido en la misma circunstancia, una docente que tenía que estar cruzando por encima de estos muros por donde los vehículos pasan pero a muy alta velocidad, teniendo en cuenta de que justamente es para ello que se ha hecho esta triplicación, por lo menos en ese lugar. Como pueden observar, son 3 carriles por cada lado prácticamente para poder circular los vehículos, y normalmente los vehículos transitan a muy alta velocidad por encima de los 100 kilómetros por hora. Claro, porque de hecho es la velocidad admitida en esa zona. No sé si exactamente, pero tenían ellos una velocidad, una posibilidad los conductores de pasar a mayor velocidad en esos puntos, teniendo en cuenta que para algo y para ese tipo de circunstancias justamente se había creado toda esta obra. Lo que tiene que ver con el accidente en sí, una camioneta de color negro aparentemente sería el involucrado, el que termina chocando contra esta mujer trabajadora de la zona. La identidad nos reservamos todavía, pero ya la gente de los alrededores está hablando de que sería la 3ª persona fallecida en estas circunstancias. Sí, y por eso llegaban los mensajes aclarando ese tema. Una víctima más, decían con respecto a esta situación que evidentemente requiere atención. Si está ocurriendo
de seguido del MOPC y de la patrulla caminera. Yo recuerdo que en la primera ocasión cuando fallecía esta profesional que iba cruzando para tomar un bus, ir a su trabajo, nos íbamos a la zona, estuvimos allí conversando, hablando justamente de este tipo de cosas que ya los vecinos venían alertando antes de que ocurra la primera muerte, porque ellos pedían que se saque parte del muro para que ellos puedan cruzar en algunos accesos, porque decían que este muro dividía completamente a ambas zonas de la ciudad. Y la respuesta del MOPC en aquella ocasión ya fue que iban a colocar unas pasarelas similares a las que veíamos en la Mapután, por ejemplo. Unas pasarelas así, peatonales, que tiene su nombre técnico, no recuerdo ahora mismo, pero que iban a colocar eso para que la gente pueda cruzar por encima sin tener que arriesgarse. Por lo visto hasta ahora no se termina esa parte de la obra. Y también por otra parte se había presentado un proyecto de un paso a desnivel para peatones por debajo de la ruta inclusive, teniendo en cuenta que es una zona alta, muy elevada, y esto iba a ser más factible y más económico por lo menos para el MOPC, pero los pobladores nuevamente se oponían a eso porque decían ellos que al ser una cueva muy pequeña, los delincuentes iban a aprovechar para poder perpetrar hechos delictivos en ese lugar. Pero el tema es que iban a hacerlo en varias partes aparentemente. No sé cómo quedó bien ese proyecto, pero lo cierto y lo concreto es que hasta hoy en día los pobladores tienen que estar cruzando por encima de estas murallas que se encuentran en medio mismo de la ruta PY02. Con el riesgo que conlleva esto, que ya podemos comprobar también con la... Muchas personas de la tercera edad, claro, inclusive. Que mucha gente que denuncia. O sea, estamos hablando de un hecho que por lo visto hace rato está siendo denunciado y que lamentablemente no está teniendo la atención debida en un lugar donde también hay que decir, porque está en una realidad, muchísima gente para en la ruta para comprar chipa, es parte del movimiento de la ruta, no se puede desconocer esto, y ante esta realidad, como a veces se hacen desvíos para que se pueda entrar a un shopping o a un supermercado, también prever esto, que es algo importante en nuestra ruta también la venta de chipa. Es algo tradicional, la gente le gusta hacer esto, pero no puede ser un riesgo para los vendedores ni para los automovilistas. Pérdidas económicas incluso eran porque tenían que, la gente que quería, por ejemplo, retornar, tenía que ir kilómetros y kilómetros en el primer retorno. Ahí recién para la vuelta. Y eso que todavía no entramos a la zona donde hay muchas chiperías. Esto es la zona urbana de Eusebio Ayala. Todavía no llegamos a la parte donde se encuentran las famosas chiperías, una al lado de la otra. En ese lugar, por ejemplo, todavía no se ha llegado a duplicar la ruta como estamos viendo ahora en imágenes, pero ya se está trabajando. Cuando ocurra eso, no sé qué va a pasar. Bueno, atención entonces a este tema. Lamentablemente tenemos que contarlo de esta manera. Cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a hablar de otro proyecto, otra noticia bastante importante que se generaba hoy en la Cámara de Diputados, en donde aprobaron en sesión ordinaria y tras un tercer intento la media sanción para el proyecto de ley denominada y dirigida directamente a personas corruptas, políticos corruptos, los llamados delincuentes de guante blanco, porque lo que quieren con esta iniciativa es aumentar hasta 15 años las penas por delitos de lesión de confianza y estafa. Se plantea específicamente nominar y establecer cuáles son los casos graves en los hechos de corrupción, lesión de confianza, estafa, y la estafa especialmente grave, para que en ese tipo de casos, la estafa especialmente grave, la pena privativa de libertad pueda ser de 1 hasta 15 años. Con esto lo que se busca realizar específicamente es que ya los políticos que sean investigados, que estén ya en estrados judiciales por este tipo de hechos, no puedan estar chicaneando hasta lograr que su causa termine en la nada. En casos de estafa, la misma se presenta cuando el autor o partícipe a sabiendas actúe comercialmente o como miembro de una banda, dice esta iniciativa, que se ha integrado para la comisión continua de producción de documentos no auténticos, por ejemplo, o estafas. Si ocasiona un perjuicio patrimonial de gran cuantía, esto también va a ser un atenuante. Si conduce a un gran número de personas al peligro, por ejemplo, por la cesación de pagos o por insolvencia mediante la comisión continuada de estafas, o cuando provoque la indigencia de la víctima o perjudique el patrimonio del Estado, van a recibir mayores penas. ¿Por qué siempre tenemos que ser tan benévolos
con los corruptos. Hoy, el robo de dos vacas se castiga de 1 a 5 años. O sea, de una vaca con una pena de 1 a 10 años. Y si son 2 vacas, existe un concurso, 2 vacas en diferentes momentos del mismo dueño, entonces hay un concurso y son de 1 a 15 años. O sea, la propuesta es castigarle al corrupto que está matando al país y que está robando mucho más de 2 vacas con la misma pena que para el avijeo. Estos delincuentes de cuello blanco están matando al país. El Paraguay está aplazado en el combate a la corrupción por la extrema impunidad. ¿Y qué está pasando en los tribunales? Que estos delincuentes han encontrado una forma de eludir el proceso penal, apuntando a la prescripción de los hechos por los cuales son investigados, apuntando, vuelvo a reiterar, a la prescripción de los mismos por el transcurso del doble del plazo, que hoy es de 5 años, entonces van directamente a los 10 años. Y son varios casos que han prescripto. Tenemos poquísimas condenas firmes, que es lo que nosotros planteamos ahora. Nominar los casos graves. Y ya escucho las defensas de por qué no aumentar, de que el aumento de penas no soluciona el problema. Y sí, pero yo creo que cuando al bandido, al corrupto se le diga tu pena puede llegar a 22 años y no te va a ser tan fácil zafar, entonces va a pensar 2 veces, por lo menos pensar 2 veces. Acá planteamos, vuelvo a reiterar, nominar los casos graves y así en el caso de estafa, en el inciso 3 se establece que en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad será de 1 a 15 años. Bueno, mayores o no penas para los corruptos, otra discusión que tenemos. Sí. Y hablando y saliendo un poco de esto, un ratito, porque ayer fue tema del día, hoy también, y saltaron un montón de casos. Te vas a cargar combustible y finalmente te cargan menos de lo que pagaste. Parece ¿Había mentira, sido pero qué? ocurre, sí, en lugares y en empresas serias, vamos a decir, con emblemas serios, ocurre esto y mucha gente empezó a levantar los videos y empezó a contar los casos en los que se vieron afectados. INTN, Ministerio de Industria y Comercio, Defensa del Consumidor, hay varias instituciones que deberían defender y que defienden en teoría a los ciudadanos en estos casos, sobre todo atendiendo que algunas mangueras están adulteradas y se comprobó esto. Pero ¿cómo adulteran una manguera para cargar menos de lo No que sé figura? cómo será el sistema, pero es un toca, vamos a decir, hablando mal y pronto, porque se encontraron con que varias de las mangueras cargaban menos de lo que anunciaban. Y esto lo hacen poniendo en un balde, así nomás en el sistema. Y empezaban a saltar los videos. Y la gente dice, esto ya es el colmo. Y si hay un margen de error que pueden tener las máquinas. Y tenemos uno de los videos que ayer se habían viralizado también en la zona de Rojas Cañada, la ciudad de Capiatá, en un local de Petropar inclusive. Escuchemos lo que decían los usuarios de ese local luego de haber cargado combustible en un bidón que no correspondía, por lo menos en cuanto al litraje correspondiente del bidón, a lo que ellos estaban pagando. ¿Quién se equivocó acá, Pico? Mirá vos. ¿Quién se equivocó? ¿Cuántos litros marca ahí? 9.98. Se cargó en el bidón. ¿Y el bidón de cuánto es? 7.5. ¿Se equivocó? ¿Quién le va a decir? Petropar ya. Para testa. 4 litros. Él hace bidón de 20 litros. 20 litros de esta odisea. Con los precios que tienen los Y en el mismo lugar los dos. Aunque sea barato el combustible igual. Pero encima, con los precios que tienen hoy en día, que encima duele doble. Una vergüenza. Y uno cree que de Petropar no va a ser. Pero los administradores de esas estaciones de Petropar son también muchas veces dueños de varios emblemas privados también. Así mismo. Y hemos comprobado más. Adquieren la franquicia prácticamente, ya no es directamente responsabilidad de Petropar. Y la recomendación es que uno controle, que le pidan al playero que use el balde. ¿Ustedes se imaginan lo que significa irte a la playa? Yo, por ejemplo, ahora me entero que existen esos baldes. ¿Dónde tiene que estar el balde?
Todas había las sido estaciones tienen que tener un balde volumétrico. Hablando así sencillamente, es un balde que tiene las marquitas de cuánto entra en el ¿Cuántos balde litros? y Eso. está homologado, está controlado. Entonces el playero tiene que cargarte ahí 20 litros y vos tenés que corroborar que haya 20 litros. ¿Y después cómo te cargan el Y después te cargan tu bidón? tanque otra vez ahí. En un operativo. Con un embudo, me imagino. Tiene alguna Pero- forma que se presta. Pero cuando tenés dudas, seguramente, ¿verdad? Porque si Claro, imagínate no si es que puedes cada pedir- uno de los clientes elige No, va a ser eso. un desastre. Habrá que acostumbrarse a Aunque ir a ahora algunos estoy lugares. seguro que más de uno va a estar pidiendo el balde. No, controlar. Vos sabés que el INTN habilitó un número de teléfono para hacer las denuncias. Sí. A ver si puedo pasar en un ratito para la gente también y compartir esto. Porque es muy importante Ahí está. que Ahí está. luchemos juntos, digamos, ¿verdad? En esto. Claro. Ajá. Ahí está la publicación del INTN Paraguay, denuncia la carga irregular de combustibles. Los medios habilitados para realizar estos reclamos son un correo de denunciasdg@intn.gov.py y el 021-288-6777. 288-6777. Ahí está. Hacemos un corte nosotros bien breve y ya volvemos con más noticias.